Boris, las primeras grabaciones de Gardel en Colombia son canciones criollas, pero ¿cómo llegaba un cantor de esa época que tenía cierta fama en los barrios a un sello discográfico y a grabar? Según nos contó una vuelta Augusto de Juli, que fue compañero de Saúl Salinas en grabaciones y en actuaciones, un día se le presenta a Gardel con un trajecito azul ya usado, pero bastante pulcro, y le pregunta: che, acá en Tallini, que era Columbia, ¿cuánto pagan las grabaciones? Y de Juli le dijo, bueno, más o menos le dio una idea, le dijo, bueno, y habla con la gente de ahí. Y parece que Gardel entra ahí y así se lograría, digamos, el contacto para un contrato por 15 grabaciones que hace con Tallini, ¿no? Gardel no se conocía con Razzano todavía. No, del ambiente sí, no, del ambiente sí. Pues Razzano ya había grabado antes. Razzano había grabado ya 20 temas para el sello Era, inicialmente 10, otros 10 para el sello Víctor, ya a principios de los años 10, 11. O sea que Razzano en ese sentido lo venía adelantando a él, ¿no? ¿Qué particularidades tienen esas primeras grabaciones de Gardel en las cuales él se acompaña solo con la guitarra y son todas canciones criollas? Se acompaña con guitarra en forma muy sumaria, hace un acorde ahí muy suavecito, elemental. Son discos que además son de 80 revoluciones por minuto en lugar de 78, que a los efectos prácticos del oído normal de la gente no difiere mucho. Y son canciones criollas donde él se declara autor además de las composiciones, lo que no es, pero se ve que era una cuestión de los contratos tipo. Hay algunas letras de Andrés Cepeda, hay motivos populares y hay alguna obra individualizada ya con autor. Y de esas 15 se publican 14 y la que no se editó fue El estilo del prisionero, que según el contrato da las obras que se cumplen todas las demás, seguramente esa que falta es El prisionero, que después de Juli la va a grabar en sello Polydor, en la época que actuaba con Salinas también, ¿no? ¿Y cómo era la técnica de grabación en esa época? Era todavía mecánica, sin micrófono, frente a una bocina. Eran muy elementales los equipos. Era un troquel de cera grueso que se calentaba para que estuviera más blando, donde el diamante iba a ir haciendo el dibujo, que se guiaba por una cremallera que estaba abajo. Realmente muchas no tenían motor eléctrico para que no tomara vibración la grabación, sino que eran por pesas que giraba el plato donde se cortaba la cera con el diamante, ¿no? Y bueno, eso después iba a galvanoplastia. Bueno, se hacían los discos que se hacían en Estados Unidos, los Columbia, algunos en Brasil también. Pero es curioso que en el repertorio el primer tema que eliges es de un compositor de Paysandú. Sí, son Mi tirador plateado, que era una obra acá oriental, digamos, de estos lares, ¿no? Y el tema del contrato que siempre se dijo que quedó como enganchado con Tallini, que después no pudo seguir grabando, que vino la Primera Guerra Mundial. ¿Es tan así eso? Bueno, el contrato, según se dijo por radio una vez que se leyó, una gente en la Argentina, que yo en los libros de Gardel menciono quiénes eran y eso, hablaba de un contrato de 5 años. Ahora, visto el contrato, una fotocopia donde aparece una mancha de tinta ahí que no se ve bien si en realidad son 5 años, podría pensarse que es algo más. Pero de cualquier manera, si hubieran sido 5 años, cuando en abril pasa a grabar con Gluma, se cumple el lapso, ¿no? El problema fue que Columbia quedó colgada en la producción, porque como los discos se hacían generalmente en Estados Unidos, vino la Primera Guerra Mundial y se cortó básicamente toda la provisión de discos de Europa, desde luego, pero de Estados Unidos muy mermado, ¿no? Y Gardel quedó un poco cortado ahí, ¿no? Y cuando vuelve a grabar el 17, ya con Razzano,
graban algunos temas solos cada uno, pero ¿había crecido como artista? Sí, se nota una evolución, ¿no? Ya como intérprete. Ahí ¿Y popularidad también? Desde luego, sí, ¿no? Además a Glusman le empieza a hacer una propaganda en la prensa, cada uno leyendo los diarios, inclusive uruguayos. El hermano de Glusman, Bernardo Tabacac, y sale novedades, Gardel Razano. Inclusive eran discos más caros que otros, el precio por contratos mejores, ¿no? Como pasaba también con los discos de Roberto Firpo. Bueno, Roberto Firpo en ese momento era la única orquesta que podía grabar en Odeón, que tenía exclusividad, no podían grabar otras orquestas. Tanto que años más tarde, cuando Canaro va a empezar a grabar por el 23, por ahí, tiene que empezar con un trío porque no podía como orquesta. Pero después, como se vendían mucho los discos, empieza a grabar con una orquesta, pero tiene que pagarle una regalía a Firpo por disco, mientras duraron el contrato ese, la exclusividad, ¿no? Boris, ¿y cómo llega Gardel a grabar tango como solista? Bueno, Mi Noche Triste. Mi Noche Triste fue la primera grabación que hace de tango en Buenos Aires en el año 17, con Ricardo, ¿no? La segunda va a ser en el 18, Flor de Fango. Van a aparecer en algunas revistas, inclusive por gente prestigiosa, hablando que Flor de Fango fue primero, que se publicó después. No, eso no es exacto. Eso se basa inicialmente, el error donde está, en que Flor de Fango era toma de sonido 33 y Mi Noche Triste era toma de sonido 89. Bueno, decían 33 está primero que 89. Sí, no, pero eran de tandas distintas. Odeón había contabilizado las matrices del 1 adelante en el año 13, en el año 10, en el año 16, en el año 17 y en el año 18. O sea que en todos esos años va a haber 33 y 89 distintos. Y Flor de Fango corresponde a un 33 del año 18. Tanto que el 33 del año 17 es de grabaciones de Gardel entre colores. Y la primera de todas del lote ese de Glusman va a ser la 29, que es la obra de Villoldo, Cantar Eterno, ¿no? ¿Se podría decir entonces que esos tres tangos de Contursi, Mi Noche Triste, De Vuelta al Bulín y Flor de Fango, son la base de lo que es el tango canción? Sería un puntapié inicial de una escuela de canto. Todavía hay resabios camperos escuchando esas versiones, ¿no? Que se le pega mucho. Pero ya a partir de los años 20 ya se va definiendo y sería el primer cantor de tango, digamos, con una personalidad definida. Después va a haber otro. ¿Qué le da José Ricardo al dúo Gardel-Razano? ¿Cuál es la particularidad del acompañamiento de guitarra? Bueno, Razano va a hacer algunas solistas, pero después ya no repite. Gardel, la primera que va a grabar es el Pangaré como solista en Odeón. Y ya en el 20 va a entrar Barbieri. Tanto que, hay, por ejemplo, de la Catedrática hay dos versiones que salieron con el mismo número de disco, pero una es con Ricardo, la otra es con Ricardo y Barbieri, donde además cambia un poco la letra, ¿no? O sea que ahí cómo se da el cambio, sí. Y ya Barbieri va a ser un guitarrista importante. Ricardo era más orejero, metía muy bien las graves, los bordoneos, ¿no? Además, Ricardo viaja con ellos a Europa en el 23. Va a viajar a Europa, donde en ese momento no graba todavía. Y después, bueno, Gardel con el tiempo va a ir ampliando el plantel de guitarra, ¿no? ¿Y qué dificultades hay de esa primera etapa de Columbia y después de Max Glusman, de Odeón, Nacional Odeón, para hacer la discografía, para encontrar los datos de la discográfica? Bueno, la discografía no solo de Gardel, sino de muchos intérpretes, que han grabado muchas cosas, caso Ignacio Corsini, caso Roberto Firpo, Francisco Canaro después también, Alfredo Gobi, el uruguayo de San Lucero, que grabó 2000 grabaciones distintas, y seguramente algunas más. El problema es la falta de documentación que hay. En el caso de EMI Argentina, EMI Odeón Argentina Pampa actual, no se conservan libros por día de grabación hasta noviembre del 26.
De ahí en adelante sí, hay libros de grabación por día, con ciertas limitaciones informativas también, sobre todo a partir del año 33, que ya no se mencionan cuántas tomas hay de cada canción. Pero digamos, de noviembre del 26 hasta para adelante, en general hay una información. Hay algunas páginas que faltan, las encuadernaciones y eso, que se han podido reconstruir, quedan algunas incógnitas. Ahora, el problema que tenemos en el área acústica es que no se conservan libros por día de grabación. Entonces no sabemos cuántas tomas hay, no sabemos algunos números, hay alrededor de cerca de 400 números vacíos que no hemos podido localizar, porque seguramente son obras que no han salido a la venta, y ahí puede haber algo de Gardel, como hay de otros intérpretes. Hay unos libros sí reconstruidos a partir del año 20, donde se pone lo editado comercialmente a partir del 15, pero se pone simplemente número de disco, títulos, intérprete y autores, ni siquiera el número de matriz, que recién se pone a partir de diciembre 19, principios del 20. Sobre todo evitando esa época caótica de las repeticiones numéricas, ¿no? Tanto que inclusive cuando una vez voy a ver un disco español que contenía Mi Noche Triste, digo, a ver si le ponen el 89 antiguo. No, le pusieron el número de disco y la cara. Se ve que ellos mismos evitaban esa información que era muy caótica. Capaz que ya no la tenían, pero me llama la atención que los libros han desaparecido en los acústicos, ¿no? Yo hablé con Bernardo Glusman, que es el hermano de Max. Max había muerto, Godard también, que era una persona que conocía mucho allá en la empresa, y nadie sabe qué pasó realmente, porque esos libros no se conservaron. Yo pienso que posiblemente, como son empresas comerciales, que eso cuando lo acústico se dejó de editar porque ya no tenía gran fidelidad ni nada frente a la grabación eléctrica con micrófono, se habrán eliminado simplemente. No tuvieron un sentido, digamos, de responsabilidad cultural, porque era la música argentina, no de Gardel, de cantidad. Inclusive habían hecho una serie clásica en el año 20, Glusman, donde había cantado Volpi, el tenor, había cantado Armand Caravel, barítono, había cantado Al Huber, el bajo, y alguna gente más. Y eso también, la información se perdió en cuanto a fechas, en cuanto a ubicación. Entonces, cuando Gardel empieza a grabar como solista y a su vez Razzano deja de cantar y pasa a ser su representante, ya no para. Paulatinamente deja de cantar. No para de grabar aparte de Gardel, va a seguir grabando interrumpidamente prácticamente. Desde luego, y por 1924 Glusman inaugura una serie de Gardel con orquesta. Le había asignado a Gardel, Glusman a partir de 1915 asigna a las grabaciones por intérprete numeraciones. Gardel arrancará con la 18.000, Gardel Razzano, en fin, todo el staff del contrato. Anteriormente no, era el sistema europeo, que eran 3 números. Había número matriz, que era el número de orden de grabación, número de edición, que era la que aparecía en la etiqueta, que podía ser distinta en los dos lados, y después número de comerciante, que era el que adjudicaba el comerciante a ese disco para los avisos en la prensa, que esos números no aparecían en el disco, lo que aparecía en el disco era el número de edición. Lo simplificó Glusman con el sistema americano, diciendo no, número de disco y número matriz, nada más. Entonces le damos una numeración. ¿Y cuál fue la numeración? La numeración fue el número de comerciante antiguo, se lo pasaron a cada intérprete. Gardel arranca con una serie de 18.000, que se viene cumpliendo en orden. Hay que puntualizar que no siempre el orden en el tiempo de grabación corresponde con el orden de los números. Hay obras que quedan colgadas unos meses y salen después y otras salen enseguida. En fin. Eso es simplemente un orden comercial. Y en el 24 Gardel por ahí con Glusman acuerdan hacer una serie con orquesta. Y le dan una serie nueva, 18.200, que todavía no habían llegado ellos a ese número, que después cuando llegan tienen que saltearlos. La primera que graban con Canaro es La Garçonnière, como agoniza la flor,
Después van a grabar un segundo disco que se vende un poquito y se retira enseguida, que es Beso Ingrato, Yo París, con Canaro también, que le corresponde el 18201, pero lo retiran. ¿Por qué lo retiran? No vive la gente para preguntarle, ¿no? Qué interesante sabía saber qué pasó. Aunque en España se edita Beso Ingrato por error. Eso es una cuestión de la cocina, ahí de la división técnica, por qué se produce el error ese. Y después... ¿Es un sexteto igual que...? Sí. Posiblemente grabó también, yo diría casi seguro, pero al no tener libros no puedo asegurar, La Comparsita y La Zulamita con Canaro, en acústico siempre. Pero como se arma el problema de la letra, la querella entre Matos, Canaro Ducho no deja salir esa grabación. Que Canaro enseguida, Gardel enseguida la va a repetir con guitarras, que era si supiera en aquel momento cómo se estilaban. Ahora, hay ese 18-201 que fue anulado, Beso Ingrato, Yo París. El Fresedo, cuando ingresa a Glusman, que venía proveniente de Víctor, le dicen: el primer disco que va a grabar usted acá en Glusman va a ser con Gardel. Graba Perdón, viejita y fea. Y también le dan el 18-201, que era ese anulado, que se había vendido muy poco y se había retirado. Ahora, curiosamente, en la empresa, en los libros, el 18-202 está en blanco, como que un número que se guardó, no se utilizó nunca. Y por ahí, cuando Gardel viene grabando con guitarra, va a tener que saltear el 18-200, 201, el 202 va así, y sigue en el 3. Pero ahí ya estamos hablando del año 27. O sea que son los números que están insertos en la numeración, digamos, de discos de Gardel. ¿Y cómo hace Gardel la transición de lo acústico a eléctrico, a grabar con micrófono, que va para atrás y para adelante? Sí, bueno, la Víctor empezó a grabar con micrófono en Buenos Aires marzo del 26 y Glusman en noviembre del 26. Gardel graba las primeras, la matriz 1, 2, son de Gardel. Inclusive las anuncian en las revistas. Tú vas a ver que dice tal puñadito de sal, hizo grabación eléctrica a Carlos Gardel. Sin embargo, no le gusta a Gardel. Y vuelve a grabar en acústico los mismos temas que anunciaron en eléctrico, que los habían grabado en prueba, pero que me salían muy opacos, a Gardel no le gustaron. Tanto que esas grabaciones acústicas siguen la numeración vieja, el 4500 que venía, pero están insertas en el libro eléctrico. Están las eléctricas grabadas y vienen esas páginas con acústico 4000 y pico, que curiosamente alguien las arrancó allá, algún coleccionista impaciente, pero yo tuve la fortuna que la empresa las vi, las hojas, y las copié. Y después, los últimos años que estuve, empecé a buscar y las hojas faltaban. Abro bien la encuadernación y vi que estaba arrancada. Se ve que alguien las llevó como trofeo, por serlas. Pero de cualquier manera, yo estos datos los puse en discografía, esas sí estaban con fecha. Y las grabaciones que hace solo con José Ricardo en Barcelona, que tienen la particularidad de que está acompañando solo José Ricardo y se puede ver esa ductilidad que tiene. Esas las hizo en Barcelona con sistema eléctrico ya, con micrófono. Ahora, cuando viene a Buenos Aires de vuelta, repite muchas de esas. Mi querer, todas una serie, las van repitiendo. Y en Buenos Aires salen algunas españolas, después las sustituyen por Argentina. Hay españolas que no salen nunca. Después en vinilos van a salir algunas. O sea que es una discografía muy compleja en eso, porque de Mi Querer salen 2 en Argentina, pero también hay una española. Entonces ahí el coleccionista de paladar negro, ¿qué hace? Yo entiendo por colección de discos todo aquello que se ha vendido comercialmente.
en cualquier país. Todo lo que sea distinto y vendido comercialmente integrado en el colegio. Las muestras que no se vendieron, no. Claro, las puede tener grabadas en cualquier soporte. Las muestras vendrían a ser las pruebas que hacían para elegir. Para elegir. A veces se hacían dos, salían las dos simultáneamente. A veces se hacían dos o tres, salía una, pero a los 10 años salía la otra. Y con todos estos años de coleccionismo y de intercambiar discos con la gente, ¿qué curiosidades aparecieron en las muestras diferente a lo que había salido comercialmente? No, hay cosas diferentes. Todavía hay cosas que no están publicadas. Que yo he escuchado, por ejemplo, en la colección que había en Buenos Aires, había dos grandes coleccionistas, Ángel Olivieri y Hanle Peluso. Peluso tenía mucha muestra, una enorme cantidad, que yo las revisé todas, las anoté. Se especializaba más que nada en muestras, 70, 80, un disparate, ¿no? Y Olivieri tenía, por ejemplo, un como abrazado récord francés, que no se editó nunca, ni en Francia ni acá. Ahora sí que esa colección ha sido comprada por alguna persona, pero no sé si le dará a Odeón la posibilidad de incluirla en algún CD. También tiene una versión de Mi Diosa, el tango de Francisco de Caro, eléctrico. Tenía Folie de Ya con guitarras grabadas en París. Y después muestras diversas, ¿no? Las muestras quiero aclarar que son discos matrizados, no son acetatos. Son discos matrizados igual que los comerciales. Lo que se hacía un tiraje muy chico. ¿Y hay errores en las muestras de Gardel, por ejemplo, que se equivocó la letra? A veces sí, a veces no. También hay errores se equivocaba Gardel en las que se publicaban. A veces se ve que le gustaba más la que tenía el error que la que no tenía el error. Claro, porque tenía esa visión global de la obra. Sí. De repente se ve equivocado en una palabrita, pero la visión Pero general... había quedado tan bien que para qué le iba a cambiar, ¿no? Por ejemplo, las dos muestras, Soy una fiera. Hay una que la muestra cambia mucho, que continuamente Gardel dice viejo, viejo, viejo. Aunque ese disco, curiosamente, esa grabación tuvo un pequeño tiraje al principio. Y lo andaban buscando desesperados. Pero se ha copiado ahora de la muestra. Inclusive el Oriente tenía esa muestra. En Buenos Aires hay otros que la tienen también. Las muestras se hacían pocas. A veces muy pocas, 3, 4. Y a veces más, 20, 25, cuando era una cosa que iba a ser muy popular. Porque se mandaban a los cines de Glusman de Buenos Aires, de Rosario y de Montevideo, para pasar en los entreactos como novedad de algo que se iba a venir. Pero a veces les pasaban las muestras las dos caras, una venía, otra no venía, a veces venían las dos, no venía ninguna. La famosa Samba por el Camino, tan buscada, acá en Montevideo se pasó en los cines. Leodoro Gómez la escuchó, otra gente la escuchó. Decía, hubo una muestra en Montevideo, se había roto, bueno. Eran discos frágiles, ¿no? Tampoco los operadores pasaba de cine a cine, muy posible que se rompiera un disco, ¿no? Pero digo, a veces fueron cantidades muy limitadas. Y ahí entran las leyes del azar. Si se hicieron 5 o 6, puede quedar 5 como puede quedar ninguna. O sea que hay cosas que se han perdido definitivamente. Porque tampoco hay respaldo en la empresa de las madres metálicas, ¿no? Porque de acústico se eliminó todo. No quedaba nada, Y de eléctrico, por ejemplo, de la primera parte, allá en la empresa las únicas matrices que él tenían era Llegué al ladrón por amarte y Soy una fiera. Además ya eran todas más nuevas. Si se sacó algo más, después se copió de algún disco. ¿Por qué nadie lo estudió antes? ¿Por qué se demoró tanto en estudiar la fonografía, la discografía de Gardel? Posiblemente eso había que haberlo hecho mucho tiempo antes. En Estados Unidos, en Europa, se venía haciendo desde muchos años ya, inclusive hay publicaciones acá en la Biblioteca Nacional que se pueden ver, de fonografía de jazz, fonografía de música clásica, de lírica y de otras manifestaciones, ¿no? Y yo decía, pero acá, ¿qué pasa? Que tenemos una formación tan dispersa y que además no es completa. Algunos coleccionistas, como José Ramón Seijo y otros, habían hecho unos listados. José Ramón Seijo era un coleccionista importante de acá, que fue quizás la colección que tuvo los discos en mejor estado.
se vendió a México esa colección luego. Había hecho un listado, pero me di cuenta que había entreverado los números y que las épocas no coincidían, que no estaba bien prolijo eso. Lo mismo en algunas cosas que se habían hecho en la Argentina, inclusive por algunos coleccionistas importantes. Y bueno, dijimos, vamos a ordenar esto, porque si en otros países pueden hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Primero se hizo un chequeo de las colecciones nacionales, tratando de ordenar el material de acuerdo al sistema de grabación, a las numeraciones ordinales de matriz, no mezclar números españoles con números argentinos y viceversa. Y luego se fue haciendo también un listado de grabaciones hechas, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, prensados hechos allá, mejor dicho, en Alemania, porque inclusive en Alemania salieron algunas cosas, por ejemplo, de Gardel Razzano, que no habían salido en otros países, ¿no? En España también. Y después hubo que ir a la grabadora directamente. La primera que fui fue a Odeón, Argentina, y tuve, por gentileza de un gerente, Arnold Ilrit, que yo conocía ya de antes, tuve acceso a la información que poseía. La primera desilusión fue que los libros acústicos no los tenían por orden de grabación, con fecha no existía eso. Falta histórica le llamaban, así que ningún empleado lo había visto. El empleado más viejo que había del año 39 tampoco había visto nada de eso. O sea que se había eliminado antes. Tengo que hacer notar que Glusman vendió la empresa en el año 35, porque le daba pérdida económica. La compró un consorcio europeo donde Odeón Holandesa tenía la mayoría de las acciones, aunque había un directorio argentino también. O sea que a partir de ahí Glusman sigue con el cine, la industria del cine, pero no con la parte de discos. Tanto que acá se cerró la parte de discos también que tenía Glusman en la calle Río Branco. Bueno, entonces ahí ya teníamos una falla. Los libros eléctricos estaban a partir de noviembre del 26. Alguna hoja faltaba, pero en general se pudo reconstruir algunas cosas. Hubo una limitación que a partir del año 33 no se anotaban más las tomas que se hacía de cada canción. Eso también nos trae un problema porque se había publicado la primera, no sabíamos que había una segunda, ¿no? Por eso hay variantes en las ediciones de discografía de Gardel, que después aparecieron muestras y bueno, hubo que poner, entonces había otras más. Y después vamos a encontrar problemas en Barcelona también, porque de las 3 tandas que grabó Gardel, los libros de ellos arrancan creo de 5.000 y pico para arriba, 5.100, no me acuerdo en este momento el número. O sea que las 2 primeras tandas no están incluidas, no tenemos fechas certeras, me refiero, aunque hay unas fechas que publicó Jorge Favetto, un coleccionista argentino, que dice que vio la carta de lo que había grabado Gardel cuando se la mandaban a Odeón. Supongamos que sea así, que estén bien esas fechas, pero había 2 incógnitas en esas 2 tandas que responden a grabaciones de Gardel y seguramente no salieron en Europa, no salieron en Buenos Aires tampoco, y no salió, en muestra no se le conoce. En la Argentina, un día en la parte de la fábrica y la Montañeses y Mendoza, donde estaba la fábrica ya por los años 60, hablando con una muchacha, Susana, que estaba en la oficina, le digo, ¿no hay algún archivo que diga qué matrices extranjeras vienen o qué madres extranjeras vienen? Y sí, hay un archivo, había un mueblecito con bastante tierra, con tarjetitas. Busqué la 3821, que nos faltaba de la primera tanda de Gardel de Barcelona, no estaba. Me dijo, no, si no está es que no se recibió acá tampoco. Pero el 4634, la segunda tanda, estaba, que era la gran incógnita que tenemos. Dije, bueno, solucionado el problema, no estaba solucionado. Agarré la tarjeta, a la vuelta no decía qué era. Y empecé a buscar las demás tarjetas, pero ninguna decía qué era. Entonces me dice la muchacha, no, es que no le ponían los temas. Le ponían número, intérprete, no. Y especificación técnica. Especificación técnica. La 4634 decía shell grueso. Vamos a preguntar qué quiere decir eso. Nos dice la
alguien de la división técnica nos dice, bueno, llega el grueso quiere decir que vino la cera original sin procesar. O sea que en España no se hizo ni muestra ni nada. Mandaron para acá la cera original. Acá se hizo muestra. Podía ser. ¿Cómo podía no ser? ¿Cómo se ubica eso en el archivo? Imposible. Porque ahora se ubican por número de disco las cosas. Y como eso no tuvo número de disco, no sabe si existe. No, más las ceras se tiraron. Bueno, eso vino después. Todavía en el año 48 había, inclusive inéditas que se fueron sacando en ese momento. Se sacó el Traicionera de Barcelona, se sacó el de Puro Guapo de Barcelona que no había salido, porque todavía tenían ellos que le podían mandar una cera original, le podían mandar una madre metálica original y a veces le podían mandar un stamper. Pero, digamos, a los efectos de tomar la música servía cualquiera, ¿no? Recién en Barcelona estaba la segunda tanda, la tercera, digo, que son las grabaciones con piano y violín, con Solsona, con Cruz Mateo, hay una con Iriart. Eso estaba en Barcelona, lo conseguimos, pero también estaba en Buenos Aires porque había una carta pegada de la Odeón Española en los libros argentinos, que era la misma carta, donde estaba la fecha, lo que se había grabado. Faltaba alguna toma en alguna, pero bueno, los títulos estaban. ¿Cuánto tiempo le llevó ese trabajo, Boris? Bueno, 10 años aproximadamente. Después París. Ahí en París tuvimos la ayuda de Edouard Pécourt, que fue un coleccionista famoso de tango que vivía en París, que aprendió español escuchando los discos de Gardel. Por eso hablaba lunfardo. Pécourt fue el que en París, en la Odeón, sacó fotocopias, los libros, todo lo que apareció más o menos lo que conocíamos. Inclusive había algunas inexactitudes, por ejemplo, los discos de los tríos de guitarra, Ricardo Barbie Aguilor, no le ponían los títulos, número tal, tal fecha, pero después por los discos o por las muestras lo sacábamos eso, ¿no? En París Gardel grabó poco. No solo grabó poco, sino que no todo lo que grabó en París salió en París. Salió en Buenos Aires, en España, pero en París no. En París salió poco, algunas grabaciones argentinas también salieron. ¿Quedaron huecos de esa discografía o fonografía de Gardel que nunca se van a saber, digamos, que no se pudieron encontrar? Siempre se puede saber algo más. Acá en Montevideo había un coleccionista, Martínez, José Florencio Martínez, el Chiche Rodríguez también, que nos decían que ya por los años 39 se escuchaba una versión de Vida Amarga muy distinta, como si fuera española. Y que hasta el 39 se escuchó en una radio Montevideo y después no se escuchó más. En los estudios argentinos aparece solo una versión, que es la que se publicó. No hay dos tomas. Y si tenía un sonido parecido a los españoles, que es un equipo que graba muy distinto al de Buenos Aires. Los tres equipos, París suena de una manera, Gardel, en Buenos Aires suena de otra manera y en Barcelona de otra manera. Me refiero en un lapso, digamos, 1927, 28. Bueno, los equipos se van cambiando continuamente. Posiblemente una de esas podría ser esa que buscamos de la segunda tanda, porque se podía haber hecho muestra en Buenos Aires, Vida Amarga. Como se hacían tan pocas, no quedó ninguna. Una vino para acá, para propaganda de Luz. Pero tampoco en los libros está todo anotado. Como en toda empresa, esas cosas que son un poco burocráticas, hay a veces repetición de números que faltan y eso. No es una cosa matemática perfecta, ¿no? Y las empresas estaban más interesadas en la parte económica que en los detalles históricos. ¿Eran caros los discos para la gente? ¿Cuánto costaba un disco? Bastante caro. Vamos a hacer una relación. Cuando muere Gardel, año 35, junio,
el Hogar de la Música, que era la casi que lo representaba, que estaba en Uruguay, Río Negro, que es representante de discos de Odeón y Columbia, pone los avisos, era 1,85 aproximadamente lo que costaba cada disco. La gente ganaba 25 pesos o 30, y el tranvía valía 4 centésimos, y el ómnibus 5 centésimos, y un kilo de sal 1 centésimo. Carísimo era entonces. Los discos eran carísimos. Tanto que viejos coleccionistas que yo conocí, dice que más de un disco o 2 por mes era imposible comprar por un tipo que laburara, ¿no? Que trabajara un empleo estándar, digamos, ¿no? De oficina, que tuviera un oficio y eso. Ahora, ¿por qué eran tan caros? No sé. Me dice uno, pues se vendían poco. Bueno, se vendían poco porque eran muy caros aparte. Ya estamos en la época de la crisis económica que llegó acá, la del 29 demoró y llegó por esa época, ¿no? Pero de cualquier manera, pero inclusive ya por los años 10, 12, algunos discos de ópera de algunas artistas eran carísimos, porque eran contratos muy altos, cachés muy altos tenían. Inclusive eran de una sola cara, justamente para abaratar el costo. Boris, ¿y de dónde toma Gardel la idea de hacer dúos consigo mismo? A mí me dijo una persona que Max Lussmann en determinado momento le dice a Gardel, cuando andes por Europa, conectate con la Odeón alemana, que están haciendo dúos consigo mismo. Y posiblemente por ahí él puede haber conectado para ver cómo era un poco la técnica de eso. Tanto inclusive que se dijo que grabó de prueba algo en Europa, simplemente una prueba de alguna canción en dúo consigo mismo, que aparentemente, por lo que se dice, podría ser en Alemania, o si no, podría ser en España o en Francia, donde él... Pero Gardel nunca estuvo en Alemania. No, de visita puede estar. Ah, pues no se sabe, no hay... Sí. Sí. No, digo, Lussmann le dijo eso, que se conectara porque yo en alemán ya estaba acá. Bueno, y en la Argentina lo van a hacer eso. ¿El año 27? No, posteriormente. 28, 29. No, más adelante. Ah, más adelante. 30 y pico. Se grababa una primera voz con guitarras, escuchando esa primera, volvía a ser otra voz agregada. Quizá era la versión que se enumeraba, mientras que la primera no tenía número, le ponían una letra nada más. De ahí que cuando en determinado momento, ya cuando Gardel va para Estados Unidos, ya no vuelve a la Argentina, como seguía con un contrato vigente con Glusman, tanto que Glusman reclama que estaba grabando en Víctor y no podía grabar en Víctor porque tenía contrato con él. Bueno, ahí después se llega a un arreglo entre Víctor y Glusman. En ese momento empiezan a sacar las tomas de una sola voz, como novedad para tener un poco más de repertorio. Y como no tenían número, les tienen que dar un número de orden de la época. Entonces va a aparecer unos números altos cuando ya Gardel no estaba en Buenos Aires, 8.000 y pico, que ya Gardel estaba afuera y ya no iba a volver más. Pero fue simplemente por eso. Inclusive se sacó de La Rosa Encarnada, que era una toma, se había hecho para una segunda voz que no se puso nunca. Se aprovechó la primera voz que había quedado en archivo. Pero digamos, esas primeras voces no tenían número. Tenían número cuando se acoplaba con la segunda. Boris, ¿y qué diferencia se encuentran de repertorio y también en las repeticiones que hizo de temas? Por ejemplo, por ir a un tango muy conocido, ¿no? Mi Noche Triste, que lo graba el 17, después lo graba nuevamente, y todo el repertorio que a su vez va incorporando, o sea, lo que vuelve a grabar y lo que va incorporando. ¿Qué diferencias hay en las grabaciones, en esa evolución de Gardel? ¿Diferencia en cuanto a la interpretación o a la técnica? A las dos cosas. Bueno, la técnica va mejorando. No, la técnica de sonido no, digo, la técnica de repente, o el acompañamiento, digamos, cuando van son sumando acompañamientos guitarras. que son más
más redondos, ¿no? Los que se hacen al final. También Gardel va cambiando la tesitura de voz. Una cosa era el Mi Noche Triste inicial, que tenía algo campero, y el Mi Noche Triste del 30 ya es una versión muy redonda, ¿no? Como el Mano a Mano, que grabó en Barcelona en la segunda tanda, frente al viejo Mano a Mano. O sea, hay una evolución. Ahora, cuando se empieza a grabar en Estados Unidos, a los gardelianos no les gustó mucho esas versiones. Notaban que era un Gardel for export. Me contaba la gente de la época, que medio en broma lo tomaban. Era un Gardel de exportación que lo habían puesto para el habla hispana. Sí, más internacional, digamos. Del Caribe, y donde además firmaba todas las canciones, no todas eran de él, pero firmaba por un problema de Paramount, todas eran Gardel lepera, ¿no? Y los acompañamientos de guitarras que va cambiando, bueno, al final pasa de 3 a 4 guitarras, pero a su vez los integrantes que también cambian, ¿qué diferencias le aportan o qué cosas? Bueno, el caso del cuarteto restan? Final no le aporta mucho, es decir, a veces coincido con algunos guitarristas que me dicen que con un trío de guitarras igual Gardel estaba bien. Pero ya la entrada, bueno, cuando fue Ricardo Barbieri, después cuando entra Aguilar, con su característica interpretativa que tenía, ya va a ser otra cosa, Riverol más adelante, ¿no? Ahora, con todo, musicalmente había grupos guitarrísticos quizás más elaborados, como podía ser el de Magaldi o el de Charlo, fundamentalmente, ¿no? El de Gardel ya era más al servicio de Gardel. Gardel quería una cosa que no fuera muy complicada, que lo siguiera, que tuviera oficio para sus interrupciones, sus silencios, ¿no? Un estudioso de las guitarras de Gardel como Hilario Pérez dice que el guitarrista de Gardel fue Barbieri. Y Barbieri fue un muy buen guitarrista, además fue un gran compositor. Lamentablemente, muchos de los tangos de Barbieri se conocen más por la letra, a veces por el hizo Gardel u otros intérpretes, pero han tenido pocas versiones instrumentales, salvo algunas, pero es un gran compositor. ¿Y qué le aportó Aguilar con la púa? Y una forma especial, ¿no? Aguilar es muy característico, ¿no? Se nota ya cuando entra en sus acompañamientos la personalidad que tiene, ¿no? Al que le gusta Gardel clásico es Gardel de guitarras. Sí. Pero también tuvo otros acompañamientos. Tuvo acompañamientos. Con Canaro vuelve a grabar ya en versiones eléctricas esas canciones que son las más conocidas que se pasan en radio. Con Sesteto también. Que incluso estaba Corticati. Corticati de bandoneón con Ramos. Luego también hace algunas grabaciones con Biaggi al piano, Rodio de violín, a veces agrega guitarras también. Hizo algunas con Castellanos, la orquesta de cuerdas, que eso fue a pedido a Estados Unidos, que querían tener unos demos de Gardel con una orquesta ya media de salón. Ahí cuando graba Noche de Atenas, por ejemplo, y la toma a Estados Unidos para que escucharan. Y ahora que nombra Noche de Atenas, siempre le grabó a los guitarristas, ¿no? Como Petorossi, le grabó temas siempre de autoría de los guitarristas. Bueno, eso es una práctica que generalmente pasa. En las orquestas, por ejemplo, se da mucho que a veces para saber una integración antigua hay que saber de quién eran los tangos que se grababan, pero generalmente hay alguno que es de los músicos, ¿no? Una forma de cierta reciprocidad de trabajo, ¿no? Y además los guitarristas eran buenos compositores, ¿no? Aunque también grabó cosas de primer repertorio, hay mucha canción colombiana también, que le hacían arreglos y las grababa. ¿Y con qué otros músicos grabó, además de Canaro? No, esos grupos que hablamos, con Cruz Mateo en Barcelona, con Solsona, el violín, que se discutía qué Solsona, qué nombre tenía, algunos hablan de Joaquín y otros, pero en las fichas de Barcelona dice violín y Solsona.
En la etapa de Estados Unidos, la última etapa de Gardel, que graba también para las películas y también salen los discos, se nota ya ese Gardel más internacional que a la gente no le gusta tanto, a la gente de acá. Le pedí a la Paramount, que ahí hubo justamente un problema que cuando está grabando en el 34 todavía tiene contrato con Glusman y hay una reclamación. ¿Y qué pasaba? Bueno, que parece que las películas de Paramount se grababan en Víctor. Y se llega a un arreglo. Le permiten a Glusman sacar todos los discos Víctor como Odeón en Buenos Aires, aunque también salen como Víctor, pero los puede utilizar, salen como Odeón, pero a su vez Glusman le da un paquete de una serie de canciones grabadas en Buenos Aires para que saque la Víctor en Estados Unidos. Algunas justamente pertenecientes a películas Paramount francesas. O sea, el tema que grababa en la película salía también en el disco, tal cual. Son tomas distintas. Ah, tomas distintas. Las tomas son distintas. Por eso a veces se dice que Gardel en las películas es más intérprete que en el disco. Lo que es una cuestión lógica. O sea que las versiones de las películas no salieron nunca en disco. No, comercialmente no. Se han puesto en algún CD últimamente algunas tomas de películas, ¿no? Pero digamos, la réplica se hacía en estudio, con lo cual salía distinta, lógicamente, ¿no? Está el caso de Silencio, por ejemplo, que lo canta una película de las francesas, ¿no? Que Silencio tiene además 2 tomas con Canaro, sale una, 4 tomas con las hijas de Barbieri, no sale ninguna, una toma con los guitarristas, esa sale, y después sale la película. O sea, para que se vea un poco lo complicado que a veces es manejar toda la fonografía, porque ahí entran también discos y entran también el cine en ese caso, ¿no? Bueno, todavía no estaba la grabación de radio o de televisión, ¿no? Aunque sí sé que en Estados Unidos esos programas de National Broadcasting se hacían en discos de 40 centímetros, con lo cual es posible que algún coleccionista de jazz tenga alguna cosa también que hubiera coincidido que lo hubieran estado en un disco de propaganda de esos, ¿no? Pero la verdad que nosotros no hemos escuchado. Así como quedaron esas palabras, ese mensaje que da. Bueno, ese fue un mensaje hecho en los estudios, ¿no? También hay en el boletín Paramount americano de cine, habla que a Amargura, Puro Delantero Buey, de aquella película Cazadores de Estrellas, sí, se grabará en español, inglés, francés e italiano. Ahora, ¿se habrá grabado en esos idiomas? ¿Se habrá proyectado? No sabemos, ¿no? Lo que se publicaron no hace mucho fue las tomas del año 34 de Amargura y de Puro Delantero Buey, que son bastante distintas a las que habían salido en el año 35, ¿no? Que había repetido Gardel. Lo que nunca se vio fue la película, esos pedazos de la película, que después se eliminaron. Acá en Montevideo se dio la película. Pero sin esa parte. Hasta el año 39, no sé. Se dio con la parte de Gardel. ¿Con la parte de Gardel? Sí. Hasta el año 39. Pero ahora los DVD que circulan en Estados Unidos, la parte de Gardel no está. ¿Por qué no está? Porque esa película se estrena en el 36, eran los artistas del año y Gardel había muerto. ¿Por qué no pudo grabar el tema de Arturo de Nava? Se habla de que había un problema de lo que pedían por la canción. Sin embargo, también en esas películas veamos que todo está firmado por Gardel de Pera. Aunque Tucci, que estuvo una vez acá en Buenos Aires, le aclaró a alguna gente del Club de la Guardia Nueva que había 4 composiciones de él, que no eran de Gardel, que era Lejana Tierra Mía, Los Ojos de Mimosa y las 2 rumbas, Amor Tropical y Rubia de Nueva York. Que a veces en algún reportaje que le han hecho a otro lado menciona 2 y en otra menciona otras 2. Y había algunas otras canciones de esas películas que no eran precisamente de Gardel, ¿no?
Aunque Gardel después, bueno, al ensayar y todo le podía hacer modificaciones. Pero originalmente Gardel quiso grabar El Carretero y terminó grabando a Puro Delantero Güey. Sí, no, pero también me llama la atención eso que todo sea Gardel Lepera y que El Carretero no era. Que además tampoco era Arturo Navas, porque ya lo firmaba el padre antes. Después quedó como de Arturo Navas y fue muy famoso, ¿no? Capaz que hubo también un problema que Paramount no quería pagarle regalías a algo que no fuera firmado por ellos, ¿no? Entonces, ¿cuánto grabó Gardel en total? Hay una estimación, digamos, en total, tomamos acá en caso de las pruebas, también todas esas cosas, sitúan entre 1.500 y 1.600 tomas de sonido. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Existieron esos discos? No. ¿Cuándo no existieron? Cuando una canción se repetía 3 veces, la primera había salido mal, esa ya no se hacía disco nunca. Era una cera que se desechaba. O sea, nunca van a encontrar los coleccionistas una muestra que tenga esa toma que salió equivocada. No tiene sentido hacer una muestra. Se hace muestra de aquellas que, bueno, que son parejas, una puede estar mejor, la otra puede tener dudas, 2 salieron bien, esta es una variante. O sea que es un poco, a veces de mentira una discografía que le pone de 1.500 a 1.600 grabaciones, pero que hay unas 200, 300 que de repente no se hicieron nunca. No se llegaron ni técnicamente, se desechó el acero. Ahora, para escuchar a Gardel un poco, yo le recomendaría a gente que se ubicara fundamentalmente entre 1928 y 1932, por ejemplo. Me parece el mejor periodo, más redondo de Gardel, vocalmente, interpretativamente, con sus guitarras. Aunque me decía un vendedor de música hace poco acá en Montevideo, que la muchachada joven lo que lleva piden los discos de Gardel de Estados Unidos. Lo de las películas. Lo de las películas. Están muy promocionados, eso es verdad. Pero piden eso y el otro no les interesa. Y de ese porcentaje, más o menos de alrededor de las 1.000, por decir de alguna manera, que se podrían llegar a encontrar, ¿qué porcentaje son canciones criollas o folclóricas y qué porcentaje son tangos? Bueno, para tener una idea. A grandes rasgos. Los tangos andan por un poquito más de 500 grabados, ¿no? Los demás son otro tipo de canciones, inclusive Gardel por la década del 20 va a grabar música internacional también, porque Glusman le pedía, ¿no? Jimmy, Charleston, Fox, valses a veces hay alguna película sonora, lo mismo pasó con Charlotte, cantor para Glusman, ¿no? Que Charlo nos dijo una vez, las cosas que me hacían grabar, porque eran las canciones de moda del momento, ¿no? Más cuando Gardel después viaja, ya de Francia, empieza a cantar en francés también, ¿no? Que había pedido allá asesoramiento un poco cómo se canta en francés, porque él no sabía cantar, no sabía francés, ¿no? Tito Luciardo lo asegura en un reportaje, ¿no? Y siempre, claro, dejo la pronunciación. Y bueno, en inglés le costó mucho. Hoy en día el inglés es un idioma más internacional, claro. Inclusive para la gente joven, porque se manejan con términos en inglés, por la tecnología, por una cantidad de cosas. Hay una apertura mucho más grande, ¿no? En aquel momento Gardel pronuncia un poco el inglés medio lo italiano, ¿no? ¿Y qué diferencia es de escuchar a Gardel en su formato original, digamos en el disco del 78 como salió en su momento, o escucharlo, por ejemplo, en un compilado de un long play, o después en un cassette o en un CD? Puede haber muchas sorpresas ahí, ¿no? El original es el original. A veces yo le veo que en un CD, por ejemplo, de marca, además de las compañías que sacan a Gardel, 4 canciones o 5 que están grabadas el mismo día salen distintas. Lo que no puede ser porque están grabadas con el mismo equipo y con el mismo técnico y Gardel está ese día con la misma voz. Sin embargo, salen distintas.
Bueno, Capaz que son tomadas de distintas fuentes. claro, en determinado momento se pasó, de las madres metálicas se pasó a cinta analógica, en caso de Odeón, por ejemplo. Por los años 50 se empezó a pasar. Pero ¿qué pasaba? Cuando tenían madre original, sacaban de madre original. Pero había muchas que eran madres copias, que no eran originales, que a su vez eran madres que se habían leído para hacer una nueva matriz. O sea, había vuelto a pasar por un equipo electrónico, Claro. de vuelta, que además era un equipo que no era bueno. Entonces se modificaba la tesitura, hasta la velocidad podía. Y a veces hay versiones que las tuvieron que tomar de un disco. Que si era original está bien, pero de repente el disco también está usado. No, a veces podía ser una reposición, capaz que no estaba conectado, o quizás era un long play que ya era un levante de otro. No, O sea, eran levantes de varios orígenes. Y el problema también de las ecualizaciones, que son muy peligrosas. Pueden quedar bien, pueden quedar muy mal. No solo con Gardel, con cualquiera. No hace mucho una persona me trae un CD y me dice, mira, me hace escuchar unas versiones distintas de Gardel. Las escuché y digo, son las mismas. Está ecualizada de otra manera. Dice, pero ¿es otra voz? Sí, es otra voz. Está mal ecualizada. Boris, y para terminar, si tuviera que elegir 4 o 5 grabaciones que usted ha escuchado en el disco original, digamos, de Gardel, ¿cuáles elegiría? Si las tuviera que escuchar, decir, bueno, tengo que escuchar 5 de Gardel porque son las 5 que más me gustan. Yo le diría como trabajos redondos. El mano a mano de España, no el acústico, sino el eléctrico. El Mi Noche Triste, ese que hablamos, del 30, está muy redondo también. Anclado en París. En fin, hay varios temas que me parece que son los... Por interpretación, por acompañamiento, por sonido, por todo. El Insomnio segundo, cuando lo repite de nuevo, ese está muy bien. Porque Gardel cantó muy bien ese tipo de canción criolla. Recuerdo que el musicólogo Lagarmilla decía que ese Gardel cantando canciones criollas era fundamental, ¿no? Sí, porque además nunca fue un improvisador, siempre cantó canciones con letra escrita y gracias a que cantó todo eso criollo, después pudo ponerle una personalidad al tango, ¿no? Sí, además repite muchas de las canciones antiguas que había grabado inicialmente criollas, las vuelve a hacer luego, en versiones más actuales, con mejor técnica, ¿no? Además, madurando siempre interpretativamente. Ahora, tuvo momentos con más voz, con menos voz. Eso lo comentaba la gente que lo iba a ver al teatro, que decía, mi garganta está un poco bajo en la voz. Hay que ver que si uno empieza a estudiar la prensa de los años, por ejemplo, 30 y pico, Argentina, a Gardel lo considera un cantor veterano ya. Estaba más por las voces nuevas, por Magaldi, por Charlo, por Alberto Gómez, por Agustín Irusta. Y a Gardel lo comentan, sí, se mantienen las condiciones, cantor veterano, aunque se repiten alguna cosa. Ahora, en el ambiente se entendía que era el mejor cantor en cuanto a que había sido el primero que puso una personalidad y arma una escuela de canto. Sí, que inventa la forma de cantar tango. Casi toda. Hay alguna otra gente aparte. El caso de Magaldi, que es otra cosa, el caso mismo de Corsini, que si bien es un cantor criollo también son otra cosa. Pero en general, casi todos derivan un poco de lo de Gardel con modificaciones. Pero Goyeneche es gardeliano, y Sosa es gardeliano, y Charlo es gardeliano, y Rivero es gardeliano. Y son distintos, y son más evolucionados. Dicen que Aníbal Troilo decía que mientras exista un disco de Gardel y una foto de Gardel, todos los cantores van muertos, ¿no? A veces se discute que hay versiones que pueden haber sido cantadas mejor por otros que por Gardel, escuchando los discos, ¿no?
Lo que puede ser, evidentemente, ¿no? Ha pasado, ¿no? Discutíamos, por ejemplo, si el tango Pan por Gardel, que está grabado en España ya, y cantado por Goyeneche, ¿cuál está mejor? Y son distintos, mientras lo de Gardel es una cuestión de interpretación global, lo de Goyeneche es por palabra, le va dando un sentido a cada palabra, y Gardel le da una cosa más redonda, sentido a toda la obra. Es otra forma de encarar. Después se empezó a valorar más cada palabra, cómo se pronunciaba.